Y entonces vamos a hablar ahora con el titular de la Confederación Económica, a quien le damos la bienvenida aquí en AM 1420 Radio Dime. Oscar Gentili, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Ricardo Sarmiento lo saluda en Política, Producción y Trabajo. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, Ricardo, de poder compartir unas palabras con ustedes. Está en Córdoba, ¿no? Sí, estoy en Tancacha hoy. Estamos justo aquí en una reunión de nuestro centro comercial en Tancacha, provincia de Córdoba. Sí, señor. Bueno, usted representa una entidad que históricamente representó a las pymes. Exacto. A las pequeñas y medianas empresas, ¿no? 98%. Exactamente, a las pequeñas empresas, o a las pymes pequeñas y medianas de todo el país. La Confederación Federal Económica tiene a su vez las federaciones provinciales que están en todas las provincias de la Argentina. Bueno, le decía a nuestros oyentes que las pymes representan el 98% de las empresas y que representan el 72% del empleo. Pero representan apenas algo así como el 40% de la riqueza nacional. Bueno, eso también es correcto, y eso es lo que a veces nos pone en determinada situación de debilidad a la hora de negociar determinadas situaciones con el gobierno. Ahora, en la medida que las pymes crecen, yo escuchaba recién el último párrafo tuyo, que decía se achica el Estado o se agranda. Si las pymes crecen, automáticamente crece el PBI de Argentina. Eso por efecto hace que si el gasto del Estado se mantiene constante, ese gasto se achique porque tenemos un PBI más grande y mayor facturación a través del 98% de las empresas. Claro, pensemos que las empresas pequeñas y medianas son las más flexibles a la creación de empleo cuando hay un proceso de reactivación. Es decir, son las que generan empleo más rápido. Bueno, eso está comprobado. Inclusive hay un estudio hecho de hace un par de meses en el que dice que las que menos empleados despidieron en la Argentina al mes de octubre eran las pymes. ¿Por qué? Porque las empresas pymes son más mano de obra intensiva que capital intensivo. Llevan mucho tiempo con su gente capacitándola, y normalmente las pymes están en los pueblos o en lugares, ¿no es cierto?, de ciudades que no son muy grandes, y el empresario pyme convive con sus empleados, sus hijos en la misma escuela, el mismo club. Entonces también hay una relación. Viven las mismas angustias o las mismas alegrías de todos los días. Exactamente, y el pueblo muchas veces depende de 2 o 3 empresas que hay en los pueblos para que el empleo se sostenga. Entonces también eso es una fuerte presión para el empresario pyme. La otra situación que hace que sea difícil que un pyme despida es que por esa misma razón que decíamos tienen mucha antigüedad, y si a veces suman lo que hay que pagar de despido por esos empleados, vale más que la empresa. Entonces hay varios factores que hacen que no sea fácil despedir empleados en una pyme. Por el contrario, cuando la pyme empieza a mejorar su productividad, sus ventas, y tiene que aumentar su productividad, lo primero que hace es aumentar la carga horaria sobre las máquinas o los procesos industriales que tiene. ¿Qué es lo inmediato? Es hacer un doble turno, y ese doble turno necesita necesariamente de más personal. Por eso es que es más rápido el empleo en la pyme, o en la generación de empleo, cuando empieza a crecer y a trabajar, digamos, a tener más volumen de venta o mayor productividad una pyme. Cuénteme, por ejemplo, ¿cómo están las pymes, vistos desde la Confederación General Económica? ¿Cómo están las pymes hoy, ya con el año jugadísimo? Ya estamos en el 1 de diciembre. Primer día de diciembre, y ¿cómo está? Un año de gobierno. Y el primer año de gobierno, digamos, como para agregar, o el primer año del nuevo gobierno. Y claro, en 9 días se cumple el primer año de la gestión de Mauricio Macri. Exactamente, usted lo ha dicho. A ver, Ricardo, hay que sectorizar. Nosotros decimos que primero el gobierno tuvo que dedicarse a la macro. ¿Qué es para nosotros la macro? Hablando en términos muy sencillos. Ordenar la inflación, sincerar el dólar, después quitó retenciones al agro. Digamos, las medidas que más quedaron impactadas en la sociedad,
y lo que primero se tomó. ¿Qué significó eso? Que hay sectores como el agro y la agroindustria, por ejemplo, los fabricantes de cosechadoras, de sembradoras, de monotolvas, de mixer, de tolvas, ¿está? En general todo lo que depende del agro, en lo que respecta al agro, que hablemos de soja, maíz, trigo, digamos como cultivos principales. En ese sector la industria está cerrando con más de un 40% de incremento en sus ventas, con los trabajadores a pleno, y en muchos de los casos haciendo horas extras y planificando inversiones a futuro para el año 2017. Uh-huh. Si vamos a otro sector, digamos, de la economía, y nos situamos, digamos, salimos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, del sector agroindustrial, y vamos a Río Negro, Neuquén, por ejemplo, y vemos el tema de la pera y la manzana, esas mismas situaciones de macroeconomía no surtieron el mismo efecto y hay serios problemas en ese sector. Bueno, ahí en el caso de las peras y las manzanas, el petróleo le cayó 50% a los rusos y dejaron de comprar a la Argentina. Tal cual. Entonces petróleo dejaron de comprar en la economía del Alto Valle. Dejaron de comprar $38. Claro, pero dejaron de comprar peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y dejaron de comprar cítricos en la Mesopotamia argentina. Exacto, por eso, ahora que la macro se va ordenando... ¿Se está ordenando la macro? Creo que sí, entendemos que sí. Mire, es una buena noticia que me da, Mire, pero hagamos un análisis de lo siguiente. El gobierno empezó con las LEVAC, pesos más, peso menos, sabía decir mi abuela, un 38%. Sí, ahora están en 24,5. Bueno, 24,5. Es la tasa de referencia del sistema financiero que fija el Banco Central. Bueno, pero más que mirarlo como tasa, porque si lo miramos como tasa es muy cara, miremoslo como en el tiempo esa tasa del 38 se fue bajando al 24, que quiere decir que empieza a haber más confianza en la economía. Por el otro lado, tuvimos las pymes serias dificultades financieras y que ahora esas dificultades financieras tuvieron dos procesos muy positivos. Uno, la ley PYME, a través de lo que permite la ley PYME, y el segundo punto es la ley de blanqueo. Pero no por el blanqueo, porque lo que teníamos era deuda. Pero muchas de esas deudas... No, podemos blanquear las deudas, por ejemplo. No, las deudas están blanqueadas. Ah, es lo único que está blanqueado. Claro. Pero había una situación que es importante explicar. Muchas de las pymes que teníamos deuda con la AFIP, elegíamos pagar los sueldos y no se podía pagar el 931. ¿Qué pagabas? Los sueldos. Esto significa que ibas acumulando deuda con la AFIP. Como acumulas deuda con la AFIP, los bancos no te pueden prestar por una normativa. Exacto. Entonces, si no podías ir a los bancos, ibas al circuito más marginal. ¿Cuál es ese circuito? Las financieras, las mutuales, o más extremo todavía, para poder cambiar tus cheques y seguir moviendo la empresa. En la ley de blanqueo fiscal, el artículo 57, creo, para adelante, habla de la moratoria fiscal de todos los impuestos, que en principio era el 31 de diciembre, y haciendo gestiones, la CGE, como otras cámaras empresariales, logramos que fuera el 31 de mayo del 2016. ¿Qué significa esto? Que las pymes, todas las empresas del país, pueden toda su deuda fiscal al 31 de mayo pagarla sin multa y sin intereses en 60 cuotas. ¿Qué es lo que era eso al principio? Hasta diciembre del 2015 en 60. ¿Cómo sale la ley? Después que explicamos la situación de las pymes y todo, y eso es importante porque te escucha el gobierno, viene hasta el 31 de mayo del 2016 y hasta 90 cuotas en el caso de las pymes. Al entrar en la moratoria, y cuando salgan los números de la moratoria vas a ver que fue, a mi parecer, tan exitoso más que el blanqueo en ingresos para el Estado. Al entrar en la moratoria, vos ya sos sujeto de crédito en los bancos. Claro. ¿Por qué? Porque vos ya tenés una deuda que has renegociado con el Estado y el Estado dice que estás al día. ¿Qué significa eso? Poder entrar, por ejemplo, a los créditos que dio Banco Nación por los 125 años al 15% anual fijo a 36 meses. O ahora al 17%
7% anual, fijo a 5 años con uno de gracia. Entonces ya estamos hablando que las pymes entran en un sistema de financiamiento entre el 15 y el 17%. Y sus deudas fiscales no se las descontaron de ese crédito, sino que tienen 90 meses para pagarla. Entonces empieza la rueda de a poquito a girar de nuevo. Y entonces, o sea, esta es la situación que tenemos hasta ahora, pero ¿cómo esperamos el 2017? ¿Vamos a tener un mejor año económicamente para las pymes, para el salario de bolsillo? ¿Vamos a tener menos inflación efectivamente? ¿Cómo se ve desde la CGE? Bueno, Ricardo, yo voy a hablar desde el punto de vista de las pymes, que somos absolutamente optimistas, porque si no, no seríamos empresarios pymes, ¿está? Pero analicemos un par de situaciones de por qué creemos que a partir de marzo del 2017 entendemos que la situación económica va a seguir mejorando. A partir de fines de marzo, Argentina tiene la previsión de otra gran cosecha, que se empieza a recolectar fines de marzo, a abril hacia adelante toda la soja, y después en junio, julio, depende de los lugares del país, el maíz. Entonces, claro. Ya empezó la cosecha del trigo, la cosecha del trigo ya está casi terminando en diciembre. Bueno, no, es por lugar. Perdón, sí señor, a fines de diciembre está prácticamente terminada y sobre trigo se está sembrando soja. La soja de segunda. La soja de segunda. Que haya trigo en diciembre en muchos de los sectores significa que haya plata en muchos de los pueblos del país donde hay trigo en diciembre. ¿Está? Porque antes vos peregrinabas desde mayo-junio hasta mayo-junio. Donde hay trigo, el ciclo se acorta, porque empieza a haber plata en diciembre en esos sectores. ¿Está? No sé si me explico. Se entiende perfectamente, sí. Que sembró trigo, cosecha trigo, en diciembre empieza a mover esa plata. Y vamos a tener 14 millones de toneladas, lo cual es una cifra superior a la si lo comparamos con el año pasado, va a ser sustancialmente más importante. Sí, sí. Bien, pero veamos, nosotros a partir de fines de marzo, abril, empieza a entrar en la economía argentina, digamos, plata por el efecto de la soja. Este año, la soja significó un gran aporte para lo que decíamos al principio de las agroindustrias, o las empresas agroindustriales. Este año va a seguir ese efecto en la agroindustria, pero va a empezar a regar también más en los comercios y en la construcción, porque lo primero que hace el campo es recomponer sus bienes de capital, es decir, su sembradora, su tractor, su cosechadora, su silo. Y esto es lo que está pasando en Santa Fe. Hoy, por ejemplo, la Federación Industrial de Santa Fe emitió un informe en el mes correspondiente al mes de noviembre, y una de las cosas que marcaban es que toda la actividad industrial, toda la actividad económica cayó, excepto la maquinaria agrícola, que aumentó un 24%. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Y lo que se espera es que ese efecto se empiece a potenciar. Pero ese es uno de los efectos que nosotros vemos para decir que el 2017 va a empezar a ser mejor a partir de marzo. El segundo efecto es que distintas provincias, ¿no es cierto?, están empezando obra pública o están retomando obra pública que estuvo 7, 8 meses parada, al igual que el gobierno nacional. ¿Está? ¿Por qué decimos que ese efecto se empieza a ver en marzo? Porque diciembre, enero son meses que prácticamente el sector de la construcción está parado. En enero, mucha gente de vacaciones. Empieza a retomarse en febrero. El sueldo de febrero se cobra a principios de marzo. Sí. Que empieza a regar en la economía o en el comercio o en los bienes de consumo. ¿Está? Sí, claro. Entonces, entendemos que va a haber una recuperación del sector de la construcción por la obra pública y por la construcción privada. Entendemos que si hay una excelente cosecha, una buena cosecha, también eso va a empezar a impactar en más sectores de la economía que el sector industrial agrícola. Eso va a ir potenciando. Y lo que sí creemos que si estos efectos siguen, el gobierno logra contener la inflación entre un 17 y 18%, el 2018 va a ser un año de crecimiento real de nuevo para la Argentina. Es decir, que el 2017 vamos a tener crecimiento, pero va a ser todavía un año de transición.
yo diría un año de empezar a crecer en la economía argentina. De recuperación de la actividad. De recuperación de la actividad. Y los créditos que empiezan a salir para bienes de capital están ya moviendo, hay muchas pymes tomando los créditos, estas tasas que hablamos, que es para recomposición de bienes de capital, eso mueve la industria, porque si vos compras una máquina para producir en tu empresa, y esa máquina es producida a nivel nacional, quien fabrica la máquina tiene los fondos, y quien compra la máquina produce mayor calidad, ¿no es cierto?, y baja sus costos. Sí. Y ese efecto también se empieza a potenciar porque esta línea, el 17%, empezó a regir el 1 de noviembre, Ricardo. Claro. Sí, esto es lo que se verifica también en Santa Fe. La maquinaria agrícola nacional ha tenido una recuperación muy importante porque estaba casi por el suelo el año pasado. Exacto, veníamos de 2 años en la agroindustria de un 35% menos en ventas. Si hoy vos haces un recorrido y quieres comprar una sembradora en Argentina para sembrar soja la semana que viene, quizás te sea imposible lograrlo. Bueno, ojalá sea así. Lo cual significa que es bueno que algún sector arranque, porque la posibilidad es que sigan arrancando los demás. Así es. Le agradezco muchísimo, Oscar Gentili, por este diálogo con Política, Producción y Trabajo, y nos vamos a reencontrar en cualquier momento también porque nos queda un capítulo abierto, que es el del financiamiento para las pymes. Exactamente. Así que, un fuerte abrazo. Es fundamental para seguir el crecimiento y el empleo, sobre todo. Así es. No solamente para que se sostenga, sino para que crezca. De acuerdo. Un fuerte abrazo. Muy Seguiremos bien. en contacto en cualquier momento. Igualmente, y estamos a su disposición. Hasta pronto. Espacio publicitario. Servicios Regionales del Sur. Consultores.